Roma, monarquía, república e imperio. Organización política y social. Escuela Secundaria General 60, La Aurora, Puerto Vallarta. La historia de Roma es una de las más fascinantes y trascendentales en la civilización occidental. Desde su legendario inicio como una pequeña aldea gobernada por reyes, hasta convertirse en un vasto imperio que abarcó Europa, Asia y África, Roma dejó una huella indeleble en la política, la sociedad y la cultura. Este video educativo está diseñado para estudiantes de secundaria, y nos llevará en un viaje por los tres grandes periodos de la historia romana: la monarquía, la república y el imperio. A lo largo del video, también exploraremos cómo la sociedad romana estaba organizada, así como su ambiciosa expansión territorial que le permitió convertirse en una superpotencia de la antigüedad. Prepárate para conocer cómo estos aspectos moldearon a Roma y cómo sus aportes continúan influyendo en el mundo actual. La historia de Roma comienza con la fundación legendaria de la ciudad en el año 753 a.C. Según la tradición, Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos, fueron los fundadores de Roma, pero solo Rómulo sobrevivió para ser su primer rey. Durante la monarquía, Roma fue gobernada por reyes, que eran tanto líderes políticos como religiosos. Este periodo, que va desde el 753 hasta el 509 a.C., estuvo marcado por la influencia de los etruscos, un pueblo vecino que aportó conocimientos en la arquitectura, la ingeniería y el gobierno. Los reyes tenían poderes absolutos y gobernaban apoyándose en un consejo de ancianos llamado el Senado. Sin embargo, no todo era perfecto. Con el tiempo, las tensiones entre los reyes y las élites crecieron. Esto culminó en la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio, conocido por su tiranía. Este evento marcó el fin de la monarquía y el inicio de una nueva etapa en la historia de Roma, la República. Con la caída de la monarquía, los romanos decidieron crear un gobierno que distribuyera el poder en lugar de concentrarlo en una sola persona. Así nació la República Romana, que se extendió del año 509 al 27 a.C. La República estaba basada en tres instituciones principales: el Senado, los cónsules y las asambleas ciudadanas. El Senado, compuesto por patricios o miembros de la élite, era el eje central del poder legislativo. Los cónsules, dos funcionarios electos cada año, encabezaban el gobierno y el ejército. Finalmente, las asambleas permitían a los ciudadanos votar sobre leyes y elegir magistrados. Sin embargo, el sistema no era perfecto. Las clases sociales jugaban un papel clave en la política. Los patricios dominaban las instituciones, mientras que los plebeyos, o ciudadanos comunes, luchaban por obtener más derechos. Este conflicto dio lugar a la lucha de órdenes, un movimiento que condujo a reformas importantes, como la creación del cargo de tribuno de la plebe para proteger los derechos de los más desfavorecidos. Con el crecimiento territorial de Roma, la República enfrentó nuevos retos. Gobernar un imperio en expansión requería más recursos, enfrentamientos militares constantes y el manejo de una sociedad cada vez más compleja. La inestabilidad política y la lucha por el poder entre líderes como Julio César y Pompeyo llevó eventualmente al colapso de la República y al surgimiento del imperio. El inicio del imperio marcó una etapa de centralización del poder bajo el control de un solo líder, el emperador. Augusto, el primer emperador romano, asumió el poder en el año 27 a.C. tras poner fin a las guerras civiles que devastaron Roma. Bajo su liderazgo, Roma entró en una era de estabilidad conocida como el Pax Romana, un periodo de 200 años de paz relativa y prosperidad. El poder del emperador era absoluto, pero mantenía la apariencia de respetar las instituciones republicanas como el Senado, que en realidad era poco más que un órgano consultivo. Administrar un imperio tan extenso requería un sistema de gobierno eficiente. Los gobernadores provinciales, designados por el emperador, eran responsables de la administración local, recaudación de impuestos y defensa militar. Durante esta etapa, Roma alcanzó su mayor extensión territorial, abarcando territorios desde Britania hasta Egipto. La administración imperial también emprendió grandes obras públicas como acueductos, carreteras y monumentos que unificaban los territorios romanos y reforzaban su poder. Sin embargo, el imperio enfrentó desafíos enormes: corrupción interna, problemas económicos, invasiones de pueblos bárbaros y una administración cada vez más difícil de manejar. Estas debilidades llevaron a la división del imperio y, finalmente, a su caída en el año 476 después de Cristo. La sociedad romana estaba profundamente estratificada. Desde sus inicios hasta el final del imperio,
Roma tuvo un sistema social claramente definido en clases. En la cúspide se encontraban los patricios, las familias más ricas y poderosas que controlaban la política y la economía. Abajo estaban los plebeyos, ciudadanos libres pero con recursos limitados. Aunque podían participar en las asambleas y el ejército, su influencia política era limitada en los primeros años de la República. Los esclavos representaban el nivel más bajo de la sociedad romana y eran el motor económico del imperio. Provenían de las conquistas romanas y desempeñaban labores agrícolas, domésticas e incluso administrativas. Su primera condición de desigualdad reflejaba la estructura misma de la sociedad romana. También es importante mencionar a las mujeres romanas. Aunque carecían de derechos políticos, desempeñaron roles importantes en la familia. Las mujeres de familias influyentes podían ejercer cierto grado de poder indirecto, mientras que la mayoría de las mujeres plebeyas llevaban vidas centradas en el hogar y el trabajo. Con la expansión de Roma, esta estructura social se flexibilizó ligeramente. Muchos plebeyos enriquecidos pasaron a formar parte de las élites locales, y algunos esclavos pudieron obtener su libertad. Sin embargo, la desigualdad persistió como una característica central de la sociedad romana. Uno de los mayores logros de Roma fue su habilidad para expandir su territorio y crear un imperio como ningún otro. Desde surgir como una pequeña ciudad-estado en el centro de Italia, Roma logró conquistar toda la península itálica en sus primeros años de vida. El proceso de expansión continuó con las guerras púnicas, una serie de conflictos con Cartago, una poderosa ciudad-estado del norte de África. La victoria romana en estas guerras le permitió dominar el Mediterráneo occidental y abrir las puertas a nuevas campañas en Asia Menor, Europa y Egipto. La expansión territorial no solo incrementó el poder militar de Roma, sino también su base económica. A través de los tributos recaudados, el comercio con las provincias conquistadas y la explotación de recursos naturales, la economía romana floreció. Además, la romanización, o el proceso de extender la cultura y leyes romanas a las provincias, unificó el vasto territorio bajo un solo sistema político. Sin embargo, la expansión también trajo problemas significativos. Gobernar un territorio tan extenso requería una administración eficiente, recursos militares constantes y un alto costo de mantenimiento que afectó la economía y a los ciudadanos romanos. Estos desafíos contribuyeron al eventual declive del imperio. A lo largo de su historia, Roma pasó de ser una monarquía gobernada por reyes, a una república participativa, y finalmente a un imperio centralizado bajo el liderazgo de emperadores. A través de estos tres sistemas políticos, Roma demostró una increíble capacidad de adaptación y organización. La sociedad romana, aunque profundamente desigual, desempeñó un papel clave en mantener la estabilidad del Estado, y su expansión territorial aseguró que los logros romanos perduraran por siglos. Los sistemas políticos y jurídicos romanos sentaron las bases de muchas ideas que hoy consideramos esenciales en la política moderna. Esperamos que este recorrido por la monarquía, república e imperio romano te inspire a explorar más sobre una de las civilizaciones más importantes en la historia de la humanidad. Roma no solo fue un imperio, sino una lección sobre cómo una sociedad se construye, se transforma y deja su huella en el tiempo. Maestro Jorge Armando Escobel Fernández, materia de Historia Secundaria General 60.